Carlos, recién yo ponía el tuit de ayer del ministro de Economía Caputo, decía lo podríamos actualizar a hoy, porque lo que hacía el ministro en ese tuit, que quizá pasó un poquito bajo cuerda frente a la inmensidad de la noticia de la muerte del Papa, es decir, ¿de qué devaluación están hablando, no? Si el dólar, él ponía el precio de ayer, 1.065, es el dólar, ¿no? Nos referimos al dólar oficial previo a la salida del cepo, ¿no? Exacto, es el dólar mayorista que se maneja de alguna manera entre bancos. Bueno, hoy subió un poquito el dólar, está 1.110, 1.120, Débora, que tiene que ver con este nuevo esquema cambiario que impuso de alguna manera el presidente Javier Milei, de esta idea de fluctuar entre bandas, una banda inferior de 1.000 pesos para el valor del dólar, una banda superior, y donde prácticamente el presidente Javier Milei la semana pasada dijo que era muy probable que se pegara más a la banda inferior a que se pegara más a la banda superior. Bueno, de alguna manera está pasando esto. Pero déjame que te diga, porque es sorpresivo lo de Pablo Quirno, pero yo le pasé un tuit a la producción ya de ayer de Pablo Quirno, que hoy dijo, yo estoy recibiendo justo información de un amigo mío que da la casualidad que estuvo en la reunión con Quirno en JP Morgan hoy. Claro, porque están en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, exactamente, ¿no? Y todos los funcionarios del equipo económico se reúnen con distintos fund managers, CEOs, CFO y todo lo demás. Bueno, lo que dijo Quirno, que está en este tuit que yo pasé a la producción, es que en realidad, y va a generar un poco de polémica, es que el cepo cambiario también se levantó para las empresas. Ahí está, mirá. El cepo para las empresas también fue levantado. Las empresas pueden acceder a comprar dólares para sus importaciones libremente. Dice, también pueden repatriar ganancias declaradas desde el 1 del 25. Está diciendo Quirno de alguna manera que te permitan, si querés la última parte, si querés leerla, es una contestación. Dice, seguís hablando de Corralito y cepo. Es una discusión con Kachanowski. Claro, una discusión que tuvo ayer con el economista Roberto Kachanowski, que obviamente no está para nada a favor de este modelo. Estamos con Ramiro Castiniere, que es economista. Gracias, Ramiro, por haber venido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo esta segunda semana? En realidad la primera fue un poco corta por los feriados, después de la salida del cepo respecto de la estabilidad cambiaria. El presidente el lunes se atrevió a decir, digamos, en declaraciones periodísticas, que él estaba convencido, a pesar de que no habían ocurrido solo algunas horas de la salida del cepo, que el dólar iba a tender a ir al piso de la banda, algo que efectivamente está ocurriendo. ¿Vos cómo lo ves? A ver, primer punto a marcar, me parece muy importante contextualizar esto en toda la historia argentina. Argentina casi siempre vivió con controles de cambios. Desde que creó el Banco Central hasta la fecha, solo 3 presidentes se propusieron sacar los controles de cambios. Uno fue Frondizi, que de hecho lo logró, también con un acuerdo con el FMI, también unificando el tipo de cambio, liberando los precios de la economía, repitiendo mucho de lo que vivimos ahora. Después, la primera presidencia de Menem también fue que se buscó como primer objetivo la liberación del mercado cambiario. Después lo logró también Macri, y ahora el cuarto intento que está haciendo Argentina en toda su historia de tener un tipo de cambio libre, tal como tienen el resto de los países en el mundo occidente y liberal y democráticos, ¿no? Que para no hacer un análisis anacrónico, quizás a Frondizi en ese periodo muchísimos países tenían controles de cambios. Hoy tener controles de cambios en el siglo XXI ponía a la Argentina a la altura de economías directamente con dictaduras o regímenes totalitarios. El único país bajo democracia que tenía controles cambiarios tan brutales como los que vivimos durante el kirchnerismo es nada más que, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Irán, Angola, China, Rusia, todos países que solo tienen regímenes totalitarios y no tienen directamente una dictadura. Esto es lo normal, que flote la moneda en el siglo XXI es lo normal. No obstante, los argentinos lo estamos viviendo casi como algo extraordinario, lo que debería ser normal para una economía democrática. Ramiro, quizá, no sé qué información tenés vos, quizá hasta esta sea una transición hacia un esquema libre absolutamente, ¿no? Respecto del tipo de cambio. Fíjate, ya no tenemos... las economías que apuntan al socialismo destruyen todo el sistema de precios y por lo tanto todos los precios terminan siendo políticos.
las economías que apuntan a una economía de mercado, todos los precios terminan siendo justamente libres y de mercado que permite interactuar la oferta y con la demanda y darle información al sector privado si faltan dólares o sobran dólares en la economía. Entonces, Argentina está en una transición de ese camino al socialismo del siglo XXI que estábamos coqueteando durante las últimas 2 décadas, que Macri intentó salir y no pudo, que ahora, fíjate que el presidente Javier Milei está eliminando todos los controles de precios, todo el ajuste tarifario, ¿no? Todo lo que era pisar las tarifas. Ahí me das un pie justo, porque el último indicador de inflación fue 3,7. Empezó ahí con la estabilidad cambiaria, la salida del cepo y esta idea de la devaluación que no fue, o que no fue en la magnitud, ¿no? que algunos presagiaban. Empieza la discusión o la puja vinculada con los precios en la Argentina. ¿Vos crees que efectivamente esta vez también dentro de lo que es el cambio cultural, consumidores que dicen no voy a convalidar estos precios, supermercadistas que le dicen a las mayoristas no hay motivos para estas subas? No sé qué va a pasar en ese sentido si el ancla cambiaria sigue operando como un freno. Para erradicar la inflación solo se necesita nada más que una sola cosa, que es que el Banco Central deje de emitir. Después lo que hace el resto del sector privado a la inflación no importa. No hace mella, no afecta. Obviamente que puede contar la historia de la coyuntura, de la semana o del mes en particular, a la historia no hace nada. En consecuencia, saber que el gobierno logró equilibrio en las cuentas públicas y como logró equilibrio en las cuentas públicas pudo apagar la emisión monetaria y como pudo apagar la emisión monetaria después de 1 año y medio de gobierno ya pudo liberar el mercado cambiario cuando se agotó. Recordás que durante 1 año los economistas decían primero hay que secar la plaza. ¿Por qué? Porque la emisión monetaria para financiar al Estado inundó la macroeconomía de pesos y se tardó 1 año y medio para secar la plaza y ahora liberar el mercado cambiario y dar cuenta de que no hubo salto devaluatorio, porque justamente primero se hizo el trabajo de secar la plaza. Para vos, igualmente la inflación, a pesar del 3,7 que fue al alza, va a tender a bajar. No tengas ni la más mínima duda de que si el gobierno se compromete a mantener el equilibrio en las cuentas públicas, Argentina va a tener en fines del 2026 o principios del 2027 la inflación de un país normal, o sea, te estoy hablando no de un dígito, abajo del 5% anual. Bueno, eso es un poquito más largo plazo. Si yo te tengo que preguntar por los próximos 2 o 3 meses... Bueno, en los próximos 2 o 3 meses va a haber todavía el proceso inflacionario. Estamos, en los últimos meses estábamos en torno al 2 al 3% mensual. Toda esa dinámica va a aguantar algunos meses, pero va a desacelerar con una brutal velocidad que más de uno se va a quedar sorprendido. Si me dejás agregar algo, claro. Débora, por lo que decía Ramiro, hay un punto muy importante que tiene que ver con esto. Cuando él habló de los tipos de cambio que tuvo la Argentina, Frondizi y todo lo demás, ninguno de esos gobiernos, ninguno, tuvo superávit fiscal primario y financiero. Ninguno. Y eso es muy importante porque en realidad el ancla fundamental de este plan es la parte fiscal. No es la parte monetaria, obviamente, pero el presidente Milei ha dejado muy claro que la parte del ancla, tener superávit fiscal es lo más importante, de ahí para adelante. Y déjame que te diga algo con la inflación, porque está ocurriendo ahora que algunos supermercados están empezando a enviar listas de precios, o sea, están empezando siguen rechazando, pero algunas marcas líderes van a empezar a bajar precios en la República Argentina. Esto es un adelanto que estamos dando y probablemente se empiece a ver la semana que viene porque los supermercados no compran. Las alimenticias. En particular, alimenticias y productos de limpieza. Ok. Ramiro... Y eso va a impactar seguramente en la última parte de medición de la inflación de abril, que vino muy condicionada por la de marzo, por los aumentos que hubo. Bien, Ramiro, te quería preguntar lo siguiente, porque el gobierno lo ha dicho y lo ha explicitado, va a intervenir solo cuando se perfora el piso de la banda, no va a intervenir entre bandas, a pesar de que hubo mucha especulación respecto de que el Fondo Monetario creía que para que recomponga la Argentina reservas más rápido podía intervenir entre bandas. De modo que el ancla cambiaria o la idea del gobierno de tener el dólar más cerca del piso que del techo es una realidad.
Ahora, la competitividad argentina, Sí. ¿puede verse afectada en este sentido? ¿Qué pasa con algunas empresas que dicen con este dólar no soy competitivo? ¿Qué otro tipo de correcciones, no sé, vinculadas con lo impositivo, las reformas laborales, para hacer la economía argentina competitiva habría que hacer? Estamos acostumbrados en la demagogia, en el populismo cambiario, ¿no?, de comerse absolutamente todas las reservas del Banco Central para atrasar el tipo de cambio porque venía una inminente elección. Entonces, estamos siempre en esa dinámica de creer de que el gobierno está haciendo algo para atrasar el dólar. Esta es la primera vez que el tipo de cambio es libre. En consecuencia, este es el precio que está en la economía. Hay que, como yo recién decía, hay que tomar el dato como el precio como dato, no adjetivarlo. Se adjetiva cuando el precio es político. Cuando Cristina pisaba el dólar, podemos claramente decir, che, está atrasado el dólar. O cuando Alberto Fernández estaba comiéndose todas las reservas y dejaba, ¿no?, con una brecha al 200%, daba cuenta uno que uno puede adjetivar ese tipo de cambio de precio político. Uno puede decir, sí, está atrasado. Ahora, en este nuevo escenario, en esta nueva Argentina, en este nuevo escenario macroeconómico de equilibrio en las cuentas públicas y el Banco Central dejando flotar la moneda, eviten adjetivar el tipo de cambio, tómenlo como dato, es la recomendación al empresario. ¿Por qué? Porque mira, no importa el adjetivo que le pongas, el negocio tiene que funcionar con ese tipo de cambio. Claro, aún, por ejemplo, para el campo, que mira y dice, bueno, a ver, tengo un dólar medio parecido, corregime vos, al que tenía el dólar blend, me dicen que liquide, porque claro, me conviene ahora, antes de que las retenciones se reinstalen. Acá, en rigor, de verdad, yo debo decirlo, porque lo he aclarado muchas veces, cuando algo no me gusta, no estoy de acuerdo, lo digo, esto es cierto. En enero, cuando anunciaron la quita de retenciones, dijeron que era permanente para economías regionales y que era hasta el 30 de junio para soja, maíz, trigo. O sea, esto estaba de antes, no hacía falta que el presidente lo aclare el lunes, no importa. El campo dice, bueno, ¿en qué condiciones tengo que liquidar? A ver, vamos a hacer el ejercicio macroeconómico. ¿Cuándo un tipo de cambio tiene olor a que se empieza a atrasar? En la macroeconomía es cuando la macroeconomía en su conjunto tiene déficit en cuenta corriente. Es decir, el déficit en cuenta corriente en el balance de pagos es las exportaciones de Argentina, menos las importaciones, menos el turismo, menos los intereses, menos el pago de utilidades y dividendos. Es decir, lo que exporta Argentina tiene que cubrir todas las operaciones de corrientes del año, del flujo. En consecuencia, si ese número es cero, en consecuencia el tipo de cambio no está atrasado. Y como ahora es libre, el tipo de cambio todo el día va a intentar equilibrar ese número. Sí, también hay algo que es cierto, ¿no?, que algunos ruralistas incluso se atreven a explicitarlo. Hoy tengo el mismo dólar para vender que para comprar. Sí. ¿No? Cuando históricamente tenían un dólar más desfavorable para las ventas y más caro, digamos, para las compras de insumos, en fin, para reinvertir. Sí, el dólar de importación es distinto al dólar de exportación. Pero vuelvo al punto, que ver las señales, es decir, si el tipo de cambio, si la macroeconomía se empieza a quedar sin dólares ahora que flota el tipo de cambio, va a empezar a subir el precio. En consecuencia, nunca van a faltar dólares, porque inmediatamente la economía, diariamente, minuto a minuto, si faltan dólares, va a empezar a subir el tipo de cambio. O sea, el gobierno está dispuesto a comprar cuando llegue a 1000. Incluso algunos especulaban hoy que había ya como una especie de demanda, ¿no? Sí. de preparar, digamos, la compra de dólares por parte del Banco Central cuando esté en 1000. Mira, el Banco Central si compra 1000, de hecho lo está explicitando propiamente el presidente, pero también está el Tesoro Nacional con superávit de 1.6 del PBI, es decir, en números tiene un superávit más o menos de 12.000 millones de dólares, con 12.000, o sea, tiene pesos para ir a comprar al mercado 12.000 millones de dólares. Es decir, el Tesoro también juega. Y el Tesoro también tiene que comprar dólares para pagar la deuda. En consecuencia, si no compra el Banco Central, quizás el que se mete en el mercado es justamente el Tesoro Nacional a comprar dólares. Y ahí te quería preguntar por otra cuestión, que es muy importante, porque la Argentina, vos explicaste todas las características de el plan de estabilización del gobierno. Hay estabilidad cambiaria en este momento, hay que ver qué pasa con el próximo indicador de inflación, pero vos decís no hay modo de que no vaya hacia la baja por todas estas características que dijiste, propias de la no emisión, etcétera. Claro. Ahora, hay un mundo allá afuera. Entonces, ahí te quería preguntar en ese sentido, porque hoy hay unas declaraciones muy importantes de Scott Bessent, que estuvo recientemente aquí en la Argentina, ratificando la idea de que Estados Unidos apoya a la Argentina, que está dispuesta incluso a hacer un aporte, digamos, directo del Tesoro, ante un shock externo. A mí me parece que acá hay dos noticias. Una,
que el gobierno de Estados Unidos sigue firme en este apoyo a la Argentina y está dispuesto a darle más fondos si fueran necesarios. Pero la otra es que el propio funcionario reconoce que podría haber un shock externo en un contexto en donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en el medio de una guerra comercial con China. ¿Cómo puede condicionar la economía argentina lo que pase afuera, no? Primero, primer punto a marcar cómo nuevamente Argentina, ahora nuevamente con el apoyo de democracias occidentales, ¿no? Como le pasó a Macri con el G20, que vinieron absolutamente todo el mundo a la Argentina. Salimos de esta locura de estar el presidente democrático como tenía Argentina, regodeándose, por ejemplo, con las dictaduras de la región, toda esa locura que obviamente es parte del deterioro macroeconómico e institucional que tuvo la Argentina. La recuperación de una Argentina siendo una democracia, hablando con otras democracias, tiene un valor pero fundamental que no sé por qué los argentinos, cuando decimos a veces nunca más, siempre parece que fronteras adentro y después parece que no tienen problema algunos argentinos en apoyar las dictaduras de la región, como puede ser Cuba, Venezuela y todas esas cuestiones. Así que eso es el plafón de fondo. Y después, bueno, lo importante de que así como lo tuvo Macri, un apoyo financiero importante, ahora también lo tiene Javier Milei, pero la diferencia es que Javier Milei, el presidente Javier Milei, ahora tiene equilibrio en las cuentas públicas. Entonces eso cambia todo, porque antes sí Macri salía a buscar plata para financiarle al Estado porque no se animaba a hacer el ajuste del deterioro que le había dejado Cristina Kirchner. Javier Milei ese prurito no lo tuvo, equilibró las cuentas públicas y ahora cuando va al exterior dice: yo no necesito plata para financiar el día a día de la macroeconomía porque yo lo pago con impuestos. En consecuencia, yo lo único que necesito es el festival de deuda que tomó las últimas 2 décadas, 300.000 millones de dólares, yo no lo puedo pagar de un día para el otro. En consecuencia, a medida que vienen los vencimientos, necesito hablar con los organismos internacionales para que los tiremos para adelante, necesito hablar con... En consecuencia, está justamente en ese periodo. Y que venga a Estados Unidos y diga, si hay un shock, yo también salgo en respaldo a la Argentina, a la política económica argentina, una economía que se suma nuevamente a Occidente, es una muy buena noticia. Acá hay un tema, Débora, también, si me dejas sumar, que es una gran apuesta, digamos, del gobierno de Javier Milei. Así como en su momento fue una gran apuesta del gobierno de Mauricio Macri tomar 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que en muy poco tiempo se fugaron y que tuvo que el gobierno, porque ganó, digamos, las PASO, el gobierno iba a ganar Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, se fueron 25.000 millones de dólares de la Argentina por la falta de confianza. También tenés que considerar que la confianza, de alguna manera, es lo que hace que vuelvan los capitales, y en este sentido me parece una apuesta muy fuerte, porque en realidad el gobierno de Javier Milei consigue prácticamente unos 20, en total el paquete de ayuda son 23.100 millones de dólares, pero puede estar esto del Tesoro americano. Por lo tanto, lo que está haciendo es refinanciar la deuda que tomó Macri. Y otro tema muy importante que muchos comparan y no es verdad, el gobierno de Macri no tenía este equilibrio que tiene la Argentina y tampoco tenía este esquema de libre bandas de flotación. Nunca tuvo Macri libre banda de flotación. Tenía un tipo de cambio flexible, pero que así se lo llevaron puesto. Ramiro, cierro con vos, lo que quieras agregar desde el punto de vista de la economía. Me parece marcar que justamente el famoso esto ya la vi, no opera justamente porque hay equilibrio en las cuentas públicas. Y el equilibrio en las cuentas públicas fue después de un ajuste de 15 puntos del PBI, fue histórico. Que muchos gobiernos en un siglo de historia jamás lo pudieron hacer y Javier Milei lo hizo en un solo mes. En lo que fue el Tesoro Nacional y en 6 meses en lo que fue equilibrar las cuentas públicas del Banco Central. Nos evitó una equilibrar las cuentas públicas, se logró apagar la maquinita y ahora estamos en la estabilización y recuperando las libertades económicas perdidas de los argentinos. Ya no hay control de precios, no hay control de importaciones, no hay controles cambiarios, se está desarmando todo, absolutamente todo, una forma arcaica de manejar la macroeconomía que ya te digo nuevamente es propia de dictaduras o regímenes totalitarios. Argentina recupera la libertad económica y en consecuencia tiene una economía propia de una democracia. Gracias, Ramiro, por haber venido. Sé que estaba súper ocupado, así que gracias por haberte hecho tiempo para charlar un ratito con nosotros. Nos llama nuevamente Nacho Damo.